¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya listo a nuestro primer invitado. Él es el alcalde de Recoleta, militante comunista muy conocido, Daniel Jadwe. Daniel, alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Un abrazo para ti y para todos y todas que nos están escuchando. Partamos por lo más contingente de lo que ha sido, algunas de las cosas que se han comentado particularmente por redes sociales durante el día de ayer. Usted viajó a Venezuela para observar las elecciones presidenciales del fin de semana. Así es. Y me gustaría saber cuál es la impresión que tiene. Mira, la impresión general es que Venezuela está pasando primero por una crisis bastante importante, y que la mayoría de los venezolanos, salvo una parte que ha decidido optar por la tesis del golpe, que lo está desarrollando hace más de una década y media ya, fueron a unas elecciones con las mismas garantías electorales que tiene el proceso venezolano y que ha tenido en los últimos 20 años. Yo participé de reuniones con los 4 comandos, participé de todo el proceso de auditoría del sistema, participé de los actos de cierre de los candidatos. Había un ambiente, la verdad que incluso uno podría decirlo, más tranquilo que lo que se vive en nuestro país a 5 días de unas elecciones. Visitamos todo el proceso eleccionario, visité muchos recintos de votación, tanto de la capital como de provincia, participé en los cierres, y me quedo con la sensación de que, más allá de la crisis tremenda que están viviendo, se desarrolló un proceso en donde casi el 50% de los venezolanos, 47%, salió a las calles a votar y eligió continuar con el proceso que está hoy día desarrollándose. Para mí, lo que yo te he tratado de sintetizar es lo relevante. Las otras son discusiones para mí anexas. ¿Por qué? Porque siento que con la historia que tiene Chile, yo lo único que no podría avalar jamás es la tesis del golpe y la intervención militar, que costaría 100.000 chavistas muertos, que es lo que quiere esa parte de la oposición que no participó, a pesar de haber participado de las conversaciones, a pesar de haber llegado al acuerdo, y que nadie entiende, y estas son palabras de José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González y el presidente de la República Dominicana, que después de haber llegado al acuerdo, cuando había que llegar a la conferencia de prensa para firmarlo delante de la gente, ellos se hayan bajado por orden de los norteamericanos, porque lamentablemente una parte de la oposición las decisiones las toman en la Casa Blanca y no la toman ellos, ¿no? Entonces, más allá de eso, aquí hay una oportunidad. Yo creo que ganó la posibilidad de la democracia, en el sentido de no dejarse guiar por las tentaciones de golpe de Estado y de intervenciones extranjeras, y para mí, la verdad, eso es lo más relevante. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien fue observador en estas elecciones de Venezuela. Alcalde, hay un montón de discusión respecto de las condiciones bajo las cuales se hicieron estas elecciones y que probablemente en otro país, que no con la carga ideológica probablemente de Venezuela, si hubiesen ocurrido en Turquía, por ejemplo, que probablemente usted conoce bien, tienen algunos parecidos en términos de condiciones autoritarias, dictatoriales incluso, bastante fuertes, bastante potentes, con una serie de personas que han sido alejadas del Poder Judicial, con todo el episodio que tuvo que ver con la Asamblea Constitutiva, y por lo tanto, así como hay gente que señala que parece impensable que la oposición se haya arrestado, hay mucha más gente, por lo menos en América Latina, que señala que el gobierno de Maduro dejó de ser lo que podríamos llamar la democracia formal tradicional que era. A ver, lo primero es decirle que Turquía ya reconoció las elecciones, ¿no? Sí, era que no. Y que muchos países en el mundo las reconocieron, ya, ¿no? Segundo, decirle, mire, yo creo que uno de los errores y la mayor parte de las equivocaciones nacen del prejuicio, porque se analiza Venezuela desde nuestra propia realidad.
Y yo le voy a comentar nuestra realidad. Por ejemplo, en nuestro país es habitual que usted a los golpistas los vea caminando por la calle, ¿no? Y a los que participaron del gobierno de la dictadura los vea de candidatos a la presidencia, de ministros de Estado, de diputados y de senadores. En otros países esto no es así. Incluso en Venezuela, el mismo presidente Hugo Chávez estuvo varios años preso por haber sido partícipe de un golpe. Y él gana elecciones, y yo le recuerdo que el Partido Comunista de Chile, el intento de golpe de Chávez lo condenó plenamente. Y después de salir de la cárcel y haber pagado sus deudas con la sociedad, pudo participar de nuevo, recuperó sus derechos políticos, fue candidato, ganó, e inició un proceso en donde el pueblo venezolano de manera mayoritaria, y esto es lo que le molesta a muchos, decide dar un paso al lado del proyecto capitalista global. Esto es lo esencial, ¿no? En ese proyecto se arma una nueva constitución que en Chile tampoco sería imaginable, porque llamen al pueblo para convocarlo a decidir y escribir una nueva constitución. Imagínate, en 200 años siempre se han hecho en cocina entre gente que se supone que está en el lugar del saber. No, allá la hace el pueblo venezolano. Y ese pueblo venezolano decide en una nueva constitución que cada vez que haya una contienda de competencias y una crisis, el presidente, la ciudadanía o la Asamblea Nacional va a poder convocar de nuevo a una asamblea constituyente. Y esto es el orden que se dan los venezolanos mayoritariamente, ¿no? Por lo tanto, déjeme decirle que los venezolanos están viviendo lo que ellos mismos han construido mayoritariamente. De hecho, le puede doler a quien le duela, pero votaron 9 millones y tantos de venezolanos y un porcentaje tremendo apoyó al candidato oficialista, y los otros 3 candidatos sacaron entre todos un 30%. Si toda la oposición, la oposición golpista, apoyada por el presidente Piñera, apoyada por Ricardo Lagos, apoyada por el presidente Trump, apoyada por el presidente Santos, ¿no? Y algunos otros que son, muchos de ellos presidentes empresarios que están en sintonía fina con las transnacionales farmacéuticas, por ejemplo, que ayer Venezuela denunció en Ginebra, en Naciones Unidas, que las transnacionales no les están vendiendo medicamentos a pesar de que ellos tienen plata para pagarlos. Yo me acuerdo de cuando partió la farmacia popular, que los laboratorios no nos querían vender para hacer fracasar el proyecto, ¿no? Usted se acuerda también, lo discutimos. Entonces, aquí hay un conflicto en donde las transnacionales de alimentos, de medicamentos, lo que quieren es derrocar un gobierno porque está tratando de desarrollar capacidades propias que los dejan afuera del negocio. Porque se han venido durante 200 años apropiando la renta petrolera sin producir nada en Venezuela y sacándola a través de las exportaciones. Entonces, aquí hay un tema, pero que lo tienen que resolver ¿quiénes? Los venezolanos. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien fue observador en las últimas elecciones venezolanas. La situación de Venezuela, aparte de lo que se sabe en términos de los alimentos y de otros productos básicos, tiene que ver también con situaciones políticas específicas. Por ejemplo, hay una serie de situaciones que tienen que ver básicamente con lo que se ha denominado una racia en el Poder Judicial. Hay, de hecho, un lote de jueces que están en distintos países de América Latina exiliados. Cuando se afecta al Poder Judicial por, digamos, decreto, y eso lo conocemos bien acá, es algo que generalmente los partidos democráticos saltan inmediatamente a reclamar, porque es la última defensa, es el arquero cuando ha fallado toda la defensa, la justicia. Yo ahí tengo solo un matiz. A ver. Que también lo voy a hacer haciendo el contrapunto con nuestro país. En nuestro país, cuando un ciudadano se pone a disposición de un gobierno extranjero, recibe dinero para atentar contra su propio gobierno y para derrocar a su gobierno, ese gallo también puede salir libremente y puede seguir participando incluso en política. De hecho, yo recuerdo que, por ejemplo, la democracia cristiana en Chile se puso a disposición del gobierno norteamericano y recibió plata para torcer la voluntad popular en la candidatura de Fred Montalva, en donde fue financiada por la ITT. Hay jueces que también hicieron esto en Venezuela, ¿no? Y que empezaron a operar para el gobierno norteamericano.
Y eso en Venezuela, según sus propias leyes, es ilegal. Yo puedo entender que acá en Chile, que es tan habitual aceptar y llamar al gobierno norteamericano cada vez que quieren derrocar un gobierno acá en Chile, ¿no? Y que eso se permita, no lo podamos entender. Pero en otros países, cuando un ciudadano se pone a disposición de otro gobierno y recibe plata para dañar a su propio gobierno, es delito. Entonces, yo no sé si ocupar la palabra racia sea lo correcto. Nosotros tuvimos como observadores internacionales, porque además yo le soy súper honesto, yo no fui a apoyar al gobierno Maduro, pero yo entre hablar sin ir y hablar yendo, ¿no? Y sumarme a el coro de gente que quería invalidar preventivamente la elección, porque esto se lo escuché a Rodríguez Zapatero, ¿eh? Me dijo, o sea, nos dijo a todos en la asamblea, yo nunca había visto algo más irresponsable que invalidar preventivamente una reunión. Todos los reclamos sobre elecciones que yo había visto se hacían después de hechas las elecciones, nunca antes. Además, con un sistema electoral, con un dispositivo tecnológico que es absolutamente inviolable. A mí me encantaría que la gente lo conociera para que supiera cómo nos superan plenamente. Y esto también cito a otros, Henry Kissinger y el mismo Rodríguez Zapatero, el mismo Felipe González, que dicen que es el sistema electoral más perfecto que han conocido. Entonces, invalidarla de manera preventiva no me parece, y no me parece que los ciudadanos de un país se pongan a disposición de un gobierno extranjero, sean en el lugar que sean. Nosotros estuvimos reunidos con la Corte Suprema, la Corte Suprema nos explicó cada uno de los juicios en donde están invalidados los dirigentes políticos que no pueden participar, que no son presos políticos, sino que son políticos presos que han atentado contra el orden, poniéndose a disposición del gobierno extranjero o defraudando al Estado. O sea, aquí estamos hablando de estafa. Entonces, claro, en nuestro país, alguien que defrauda del Estado puede volver a ser candidato. Alguien que se roba un banco puede ser candidato. Puede llegar a ser presidente de la República. Ayer allá, no. Perdona, sí, ayer sobre ese punto del voto electrónico, el diputado Pepe Out sacó un Twitter donde recordó que la empresa que generó y que gestó y que hizo este sistema en Venezuela se retiró después de decir que habían visto violentado en las últimas elecciones las votaciones con un abultamiento artificial de votos, y lo dijo con el sistema electrónico. Mira, todavía estamos esperando y todavía están esperando en Venezuela que él muestre las pruebas de lo que dijo. Él mismo declaró antes que el sistema que él implementó era absolutamente inviolable. Y yo creo que también se puso a disposición del gobierno extranjero para darse una vuelta de carnero y decir, después de que él había asegurado que era inviolable, que se habían aumentado los votos. Yo le puedo decir algo, mire, usted llega a la mesa, pone la huella suya destraba la máquina, va a la pantalla, elige a su candidato, ¿no? Vota, la máquina le imprime un ticket en donde sale su voto, y ese voto usted lo mete a una urna. Y después, cuando se verifica, se saca el acta que le imprime la máquina, ahí están cada uno los votos, se abre la urna y se arquea la cantidad de votos electrónicos con su resultado, con la cantidad de votos manuales y su resultado. ¿No? Se impide el acompañamiento a más de una persona. O sea, si usted va a acompañar a alguien con discapacidad, no puede acompañar a más de uno porque eso es acarreo. Hay una serie de formas y dispositivos en donde nosotros nos tocó a ocultar una serie de mesas, y yo no entiendo cómo se meten en un sistema como ese 1 millón de votos adicionales. O sea, efectivamente, además esto está en línea. Antes de 2 horas te dan el resultado con el 92% de las mesas escrutadas. Y está todo en línea. Entonces, yo creo que hay que ser absolutamente responsable. ¿Y por qué lo digo? Yo me acordaba de un lema de CNN que decía, está pasando, lo estás viendo. Sin embargo, el día domingo en Venezuela, la gente en CNN estaba viendo algo que no estaba pasando. Y decían, se están cerrando las mesas con un 83% de abstención. Bueno, CNN también nos dijo que en Irak habían armas de destrucción masiva, que en Siria había un ataque químico que nunca fue, y así han destruido el mundo completo. Entonces, el problema de fondo, Fernando, es si estamos dispuestos a que la salida de la crisis de Venezuela sea
un golpe de Estado con una intervención militar con 100.000 chavistas muertos, que es lo que quiere Ledesma, Capriles, Leopoldo López, Trump, Piñera y otros, ¿no? O van a tener que someterse a la discusión y a las elecciones. A mí, por ejemplo, me sorprende lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos. Él estuvo dispuesto a participar en elecciones organizadas por Pinochet. Y para ello, transó el que Pinochet nos dejara una constitución que amarraba el sistema completo. Le aseguró impunidad a Pinochet. Aseguró que todas las empresas que nos robaron se las pudieran quedar, a pesar de que hicieron un programa de gobierno en donde decían que la iban a revisar y que iban a volver los derechos sociales y laborales. Se rieron de todo el mundo y participamos en elecciones organizadas ni siquiera por un poder electoral, por el dictador. Y él se da el lujo de criticar las elecciones organizadas primero por un presidente electo democráticamente, por un poder absolutamente independiente, con observadores internacionales de la talla de su amigo íntimo Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que yo me imagino que Lagos se imaginará también que estos dos caballeros no se prestarán por montaje. Entonces hay que ver las intenciones que hay detrás. Ayer hizo una denuncia Venezuela en Ginebra muy grave, y yo lo vuelvo a decir, aquí hay responsabilidad del gobierno en la crisis, por supuesto, si nadie puede ser tan bruto para no verlo, y hay una crisis, pero hay una responsabilidad mayor de los gobiernos injerencistas que están tratando de definir ello que lo que pasa en Venezuela. No sé si nosotros aceptaríamos eso en Chile. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien fue observador en las últimas elecciones venezolanas. ¿Lo puedo traer al territorio nacional, alcalde? Por supuesto. Y me imagino que usted ya tiene una, por lo menos, opinión de qué fue lo que pasó en Contraloría con respecto a su idea de las farmacias populares, que dijeron que habían 2 o 3 situaciones que no calzaban y que se armó una tole-tole con eso. Mire, es tan fácil, la farmacia no tiene ningún problema. Primero, esto es un informe de Contraloría como los que habitualmente se hacen a los procedimientos del Estado. Segundo, la muestra es del primer semestre del 2016, cuando el proyecto estaba partiendo. Yo le quiero recordar a todos quienes nos escuchan que cuando el proyecto partió, entre esta discusión que planteó la derecha, que quería invalidar y destruir ese proyecto, yo me recuerdo al ministro Mañales diciendo que era inconstitucional, se dio toda la discusión de dónde debía alojarse y cuál debía ser el procedimiento. Y hubo ajustes en el procedimiento durante el primer semestre del 2016 que terminaron en el procedimiento que es hoy, ¿no? Sí. Y hoy día funciona perfecto, y hay cosas que se repararon, se realizaron todas las observaciones que nos hizo, pero el informe de Contraloría no habla de irregularidades. De irregularidades habla el titular del Mercurio. Usted comprenderá que el titular del Mercurio, que ha tratado de destruir las farmacias populares desde que nacieron, nunca nos van a dar el favor. Yo estoy muy orgulloso de la farmacia popular, de que 169 comunas la hayan copiado, de que hoy día estemos atendiendo a más de 4 millones de personas potenciales, y que efectivamente le hayamos ahorrado un 75% en promedio de lo que gastaban antes. Y dígame, esta relación que ha germinado con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, ¿hasta dónde puede llegar? Mire, yo no sé si hablar de una relación que ha germinado. Yo la verdad es que, tal como él me visitó por la inmobiliaria popular y como nos hemos juntado un par de veces a conversar de diversos temas, a mí me tocó visitar al alcalde de Los Muermos, que tenía un hogar del Sename municipal que funciona maravilloso, ¿no? Y que es estatal y municipal. Eso lo hice después yo de hacer la propuesta de municipalizar el Sename para poder poner a disposición de todos nuestros niños y niñas más vulnerables que no pueden estar con su familia, no solo un hogar, sino que la red municipal, es decir, poner a disposición los gimnasios, los colegios, los consultorios, los estadios, todo el aparataje, ¿no? Y por lo tanto esto puede desarrollarse mucho. Todo aquello, ¿no?, que nos permita mejorar la calidad de vida de la gente sin barreras ideológicas. Yo creo que esto lo reconoce él, lo reconozco yo. También hay agua en esa piscina, digamos, de poder generar acuerdos independientemente de las posturas ideológicas de cada cual. Pero por supuesto, esa posibilidad ha existido siempre. No hay ninguna... O sea, yo desde que asumí la alcaldía de Recoleta,
y yo creo que todo el país lo ha visto, cada vez que hemos hecho una iniciativa nueva, al día siguiente que hemos hecho la iniciativa, lo hemos puesto a disposición de los 345 municipios sin ninguna discriminación. De hecho, en la farmacia popular, en la asociación de farmacia, mi vicepresidente uno es Germán Codina de RN, mi vicepresidente 2 es Nora Cuevas de la UDI de San Bernardo, está Carlos Cuadrado Prat del PPD de secretario, está Jorge Char del Frente Amplio de tesorero, y juntos viajamos a Cuba y firmamos el convenio para traernos los medicamentos y las tecnologías cubanas que ya están en desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que en este país hay gente que, igual que en otras latitudes, cree que el diálogo es lo mejor y cree en el diálogo hasta el final, ¿no? Y que espero nunca más llamen a nadie para que nos haga un golpe si es que nosotros avanzamos en un proyecto transformador de la sociedad. Alcalde Daniel Jadue, muchas gracias por haber estado en contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Y un abrazo a quienes nos están escuchando. Chao, chao. No te separes de la 92.